Este equipo les va a pedir la autorización. Ahí está. Bueno, vamos a empezar entonces oficialmente la charla con Claudia Magliano. Para nosotros una alegría, Claudia, que vengas. Nosotros estuvimos estudiando en dos encuentros obra, un acercamiento a tu obra. En un primer encuentro leímos poemas de Res, estuvimos trabajando con Res. Allí miramos un poco la temática, tu estilo, la forma. Y luego en un segundo encuentro estuvimos picoteando un poco por tus otros libros y estuvimos leyendo tanto textos que habían aparecido en alguna página por allí, en alguna revista, como de tus otros libros. Y después tenemos compañeras que además anduvieron ahí por la web y por YouTube y mirando entrevistas y todas esas cuestiones preparándose. Si les parece, vamos a arrancar. La idea es que sea una charla, un intercambio. Si quieren, tiro yo la primera piedra o si no, arrancan ustedes como quieren. Voy yo. Como, Tire, Vamos, profe, como tire, quieran. tire. vamos arriba, vamos arriba. Claudia, ¿estás trabajando en algo ahora? ¿Estás escribiendo algo ahora? ¿Cómo viene la mano? No, ahora estoy en un momento de sequía. Viste que esos momentos que cuando era joven me asustaban y ahora ya no me asustan porque sé que pasan después. Cada tanto alguna cosa, pero tuve como con una época de mucha escritura. Tengo un montón de libros inéditos y ahora es como que las circunstancias de la vida también, ¿no? Me mudé, qué sé yo, millones de cosas y es como que ahora estoy medio tranqui con la escritura. Decís que tenés un montón de libros inéditos porque hubo un periodo que escribiste mucho, tenés un montón de libros y están inéditos por la dificultad de encontrar para publicar o como... Porque yo tengo todo un tema con la publicación. Yo que sí que no con la publicación. Como que, bueno, primero que sí, que es difícil, no es fácil publicar en el sentido de bueno, que, que hay que pagarlas las publicaciones, hay que conseguir el dinero, es un dinero que hay que destinarlo a eso, que no se recupera. Entonces, eso es como una primera dificultad. Y después que yo nunca tuve como mi prioridad publicar. El primer libro que se publicó, que fue Nada, que fue de un concurso que hizo AEU con la Casa de los Escritores, creo que 2005 si no me equivoco. Y yo no lo presenté por esas, yo qué sé, porque lo presenté y sabía que el premio era la publicación, pero yo pensé que era una publicación, porque iba a haber varios, fueron 5 primeros premios, digamos, no hubo uno, dos, tres, cuatro. Y pensé que iba a ser como una publicación colectiva y resultó que no, que nos publicaron un libro a cada uno. Y así nació mi primer libro, como medio inesperado, porque como que no lo tenía, no tenía claro que iba a ser la publicación así del libro. Y después que bueno, que sabemos también las dificultades de la difusión, yo no soy nada buena para difundir lo que hago, entonces también ahí como que, yo qué sé, después me quedan los regalos. Bueno, ahora de hecho, lo que sí me gustaría hacer, pero bueno, no sé, también con tiempo, sería armar alguna especie de antología o de algo, porque no tengo ningún libro mío, no tengo libros, los tengo solo en PDF. Y entonces, bueno, ahí capaz que como a veces me preguntan por mis libros y no los tengo, bueno, o vas a un festival, viste, y no tenés nada para llevar, entonces es como medio, y tenía ganas de armar algo de eso, pero no sé, con tiempo también y sin apuro. Y también salió en España, en Italia salió el año pasado o el anterior, no me acuerdo, una traducción de El corazón de las ciruelas con los fondos SIDA de acá. Entonces como que también hubo publicación ahí, yo no lo vi el libro todavía porque para verlo tenía que comprarlo y dije yo no me voy a comprar a mí misma. Yo lo escribí, yo hice todo el esfuerzo, encima pagarme a mí misma, no. Así que bueno, ahí yo qué sé, y esos inéditos veré qué haré, no sé. No sé, me acuerdo una frase
que leí en algún libro de Peri Rossi hace muchos, muchos años que decía, escribiría aunque nadie me leyera el fin o el objetivo, no me acuerdo cómo decía, de escribir es expresar y no comunicar. Bueno, ahí no sé si están así, pero sí escribo aunque nadie me lea. Buenazo. Queridas, ¿quién sigue? Yo estoy Dale, Cami. para una preguntita ahí. ¿Cómo andás, Claudia? Un ¿Qué gusto, tal, un Camila? placer. Mucho gusto. Me encantó leerte, me llegó muy, tu poesía me llegó muy, muy al fondo. Después lo otro yo no llegué a leer más nada, pero Res me lo leí todo y lo fui disfrutando bastante, lo leí despacito, me encantó. Te quería preguntar porque justo vi el otro día unas historias de Poeta Soporta Poeta que había sido. Sí. Entonces te quería preguntar como por el lado performático. Yo voy siempre, a casi todos los ciclos que puedo voy, y justo a ese no fui. Y justo te estaba leyendo en ese momento, y cuando vi la historia dije, mira, qué casualidad. Sí, bueno, yo en realidad esto de poeta soporta poeta fue medio casual porque yo no hago performance, pero invitaron a Ana Paula Yáñez, que es amiga mía, y tenía que conseguir a alguien para la dupla. Entonces me convidó a que fuera con ella y bueno, armamos algo ahí, pero fue absolutamente casual porque yo nunca, o sea, sí de pronto, no sé si alguien me vio leer alguna vez, capaz que tengo como una cosa muy expresiva con el cuerpo a la hora de leer, pero es como un acompañamiento del cuerpo. Pero no performance. Yo nunca había hecho, fue la primera vez de hecho. Y y bueno, no, estuvo bárbaro el ciclo, está bueno, pero es como otra cosa completamente distinta a lo que son las lecturas de poesía. De hecho, yo no leí nada mío ese día, leí un poema porque la consigna era Sandro. Y en realidad la que armó todo el guión fue Ana Paula. Yo lo ejecuté, digamos, algo así como la banalidad del mal, lo mío, porque lo mío fue ejecución solo. Y lo que elegí para leer, porque tenía que ver con lo que había armado Ana Paula, fue un poema de Elmira Agustini. Y así que no leí nada mío, pero sí, es como interesante. No es lo que más me gusta hacer a mí, lo hice pero no sé si lo volvería a hacer yo. O sea, me encanta ir y verlo y ver cómo lo hacen y la creatividad de la gente a la hora de armar performance, pero no es como el lugar donde me siento más cómoda de pronto. Ujú. ¿Quién va? Estoy vieja ya para esas cosas. No. Ah. Rosario. Eh, sí, dale. Bueno, yo quería comentarte que realmente es bueno leerte. Yo no conocía, fue mi primer contacto ahora con Res y es muy disfrutable. Realmente las imágenes como van así de corrido y todo tiene sentido, o sea, me pareció genial. Y lo otro que surgió un poco en el taller era ese vínculo, por lo menos en Res y en algunos otros que he leído eh, con el vino y todo eso, y de la uva, tu relación con el campo, ¿cómo es? No sabíamos si estabas, si ibas de visita, porque realmente tenés como mucho conocimiento, entonces queríamos saber un poco si estabas inmersa en ese mundo o lo veías un poco por familiares, no sé. Si nos puedes contar Sí, algo de tu experiencia. bueno, en realidad mi vínculo con el campo empezó cuando yo tenía 32 años. Yo siempre tuve como una idea romántica de que yo me quería ir a vivir al campo, pero nunca había pisado un campo, ¿no? Y cuando conocí a Patricia, que es mi esposa, yo tenía sí, 32 y ella trabajaba en el campo, tenía un campo en Flores. Y bueno, y empecé a ir, ¿no? Y al principio, por supuesto, toda esa mirada pastoril de qué divino el campo, los pajaritos, qué sé yo, la naturaleza, que a mí me gusta mucho, esos espacios
me encantan. No sé, yo de niña vivía en una casa que tenía un fondo grande, mis abuelos vivían en el Prado, entonces como que siempre me gustaron, yo qué sé, los árboles frutales, todo eso me encanta. Y claro, y al principio tenía todo ese enamoramiento y después empecé como a estar más tiempo, ¿no? Por ejemplo, terminaban las clases y yo me iba en diciembre y me quedaba hasta marzo, hasta que volvíamos hasta que volvía a trabajar, ¿no? Bueno, yendo y viniendo, pero empecé a estar mucho más allá. Y al estar más, empecé como a ver otro lado que a mí me asombró muchísimo y me impactó mucho porque bueno, no tenía nada que ver con lo que yo había vivido toda la vida, ni con la idea que yo tenía del campo. Empecé a ver un lado mucho más crudo, un lado mucho más rudo, para mi mirada citadina, ¿no? Es decir, a mí Res siempre fue un libro que salió así como un impulso, pero también siempre me cuestioné mucho que no fuera un libro que juzgara eh, un estilo de vida que no es el mío, ¿no? Porque en general, siempre desde la capital se tiende a juzgar, ¿no? El interior y no para nada fue el espíritu con el que nació el libro, fue el espíritu como de un asombro, ¿no? Que me parece que es como una de las cosas fundamentales de la poesía, eso de ver las cosas por primera vez, como si fuéramos niños, ¿no? Que yo creo que la poesía tiene mucho de eso, de como de descubrir. El otro día, no me acuerdo dónde fue que leí algo que decía, se trata de ver las cosas como si las viéramos por primera vez, pero con todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero en el caso del descubrimiento de ese otro lado del campo, sí yo lo vi por primera vez, porque yo nunca había visto carnear, por ejemplo, yo nunca había visto el trabajo durísimo que hacen las mujeres. Esposas de los peones, esposas de los capataces, los niños que salen a trabajar con sus padres, es decir, todo un montón de cosas y después, bueno, obviamente el tratamiento con los animales, eso de cuidarlos para después matarlos, ¿no? Es decir, que son cosas que realmente las vi por primera vez y de ahí surgió. Y de ahí, bueno, mi vínculo con el campo vino de ahí. Igualmente, más allá de que eso me impactó de una manera impresionante, siempre me siguió gustando ir al campo y fuimos hasta hace poco, que ahora ya no, mi compañera no lo tiene más, pero eh, siempre me pareció un lugar hermosísimo, ¿no? Para estar. Pero sí surgió de eso, de esa mirada asombrada, impactada, de cosas que, como dice ahí un poema, ¿no? La carne, yo siempre la había visto, el churrasco en la carnicería, nunca, nunca había visto. Y yo, digo, literalmente comí una vaca, porque vi cuando la mataron, vi cuando la carnearon y después la asaron y después me dieron y fue como ver todo ese proceso, para mí fue realmente impactante. Eso y todo lo demás que también les digo, de todo ese trabajo para mí, tan crudo y pesado, ¿no? Que muchas veces no se sabe, ¿no? No se ve demasiado eso. Y bueno, y de ahí surgió, y de ahí el vínculo. Gracias. ¿Quién sigue? Capaz que puedo preguntar algo. Hola Claudia, un gusto. Hola, Flaviana. Eh, sabes que tú mencionaste la edad antes de entrar en todo este hermoso desarrollo y yo me preguntaba a qué edad tú sentiste ese primer impulso, digo, y cómo ha sido un poco tu trayectoria, desde qué momento te descubriste queriendo escribir y bueno, y escribiendo y haciéndolo de la manera que lo haces hoy. Bueno, yo desde niña, yo siempre digo, mi primer poema fue un plagio de un cuadrito que había en mi casa que decía, si un niño si un niño es golpeado, aprende a golpear, si un niño es, no sé, bueno, ese cuadrito que estaba en mi casa, yo escribí, mi primer poema fue un plagio de ese cuadrito. Y después escribía cuentos, que la tengo, porque ahora con el tema de la mudanza y todo lo más la encontré, una novelita que yo escribí en un cuaderno, que la dibujé también, estaba en la escuela, yo no sé, tendría 10 11 años, no sé. Y ahí empecé a escribir. Yo tenía una abuela
mi abuela paterna, que era muy lectora y no había hecho el liceo, no había estudiado nada, pero era recontra lectora y siempre me contaba cuentos. Y bueno, y como que creo que de ahí me viene un poco todo, ¿no? De toda ese mundo que ella me fue creando con los cuentos y de verla leer a ella y de no solo verla leer, sino la fascinación con la que ella leía, ¿no? Entonces ahí empezaron como, digamos, como las primeras cosas. Y después que empecé así como más en serio, como para que pensé, bueno, realmente yo quiero escribir y tendría como 19 años por ahí, que empecé un taller de escritura con William Johnston, que era vecino mío. Y ahí, bueno, se me abrió más en el taller, pero yo le llevaba mis poemas, él me los corregía, qué sé yo, y ahí se me abrió otro mundo porque, bueno, empecé a conocer como poetas, escritores, qué sé yo, y de ahí seguí. Desde ese momento, pero hay algo gracioso que yo al principio, cuando empecé a escribir poesía, a mí me da vergüenza decir que escribía poesía, porque yo la tenía asociada a la poesía más antigua, más modernista, capaz, ¿no? Con rima, con la utilización de un lenguaje medio preciosista. Entonces, yo decía, poesía era sinónimo de eso, y entonces me daba una vergüenza espantosa. Y un día en un dossier de diario de poesía, que era un diario divino que salía en Buenos Aires, que después no salió más, había un dossier sobre Marianne Moore, una poeta norteamericana, y en una parte decía, lo que escribo solo puede llamarse poesía porque no hay otro lugar donde ponerlo. Y yo dije, ta, esta es, para mí, esto me salvó porque yo citaba eso de Marianne Moore. Y después, por supuesto, fui viendo que la poesía no era solamente. Lo que pasa que en la época que nosotros íbamos al liceo, lo que nos daban los profes, que los profes en general, poesía mucho no dan y cuando dan mm, no la dan capaz que de la manera que llegue más a los jóvenes y los autores también. Entonces yo tenía como esa idea, pero después que superé eso y que vi que no, que la poesía podía incluir otro tipo de imágenes, que no tenía por qué tener rima, que yo qué sé, había como más libertad, bueno, ahí sí empecé a decir escribo poesía con orgullo, pero al principio era como con mucha vergüenza. ¿Quién va? Eh, yo tengo unas preguntas. ¿Cómo andás, Claudia? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Como mujer de campo, tengo unas preguntas para hacerte. Ah, mirá, bueno, qué bueno. No, no. Mujer de campo sí, pero las preguntas no tienen que ver con eso. Che, no, más que nada con Res, bueno, que fue lo que más leímos, porque lo leímos eh, completo. La sensación algunas preguntas ahí ya te hicieron, pero la sensación que yo tuve cuando leí esto es como que vos vomitabas las palabras, ¿viste? O sea, como que era una cosa compulsiva que no. Entonces, mi pregunta, y a su vez tiene como una estructura que después ya vimos que en otros poemas tuyos se repite, ¿no? Esa estructura, digamos, como de no cortar los versos, ¿no? De escribir. Eh, ¿Cómo fue el proceso, particularmente para escribir res, pero en general? Porque acá me da la impresión esa, ¿no? Como que uno, y a su vez encontrás en los distintos poemas de Res como ciertas imágenes o palabras que se repiten, ¿no? Hay como cierta circularidad en el conjunto, para mí, ¿no? En el conjunto de un libro. A ver cómo fue ese proceso, si fue realmente que vos empezaste a escribir a lo loco, y después hiciste como la relectura y fuiste uniendo. O a ver, contanos un poquito. Sí, sí, fue así. Yo por lo general, cuando vieron eso que decía al principio, que tengo momentos en los que empiezo a escribir y no paro, y después cuando paro largos periodos. Eh, Todos mis libros, y esto no, porque pronto puede parecer como medio que me ufano de algo, pero es realmente la manera como escribo, los escribo de una, así, prrr, ¿no? Yo qué sé, Rey, yo lo escribí en un día. Fue así salió, ¿no? Salió el primer poema, después salió el segundo, y no me había propuesto escribir un libro. Empecé como a escribir un poco todas eso, como
todas esas cosas que a mí me habían impactado. Tampoco me había propuesto escribir sobre eso. Fue como que salió, ¿no? Yo cuando empiezo a escribir, por lo general no tengo ni idea para dónde va. Es más, me pasa, yo no me releo, pero a veces cuando voy a alguna lectura y ahí no tengo más remedio que leerme, y a veces, años después, me cae una ficha de por qué yo pude haber escrito tal cosa, tal verso, tal otra, ¿no? Entonces re salió así, sí, realmente es eso de las barras así, porque fue como un tren, ¿no? Eh, y bueno, y lo tuve muchísimo, pero re sí, creo que fue una tarde que lo escribí. Lo escribí en 2007, 2008 por ahí, y lo publiqué en 2010, que bueno, que lo publiqué porque pues siempre cuando hacíamos reuniones con amigos leía y me decían que por qué no lo publicaba, y después una amiga mía, Melba Guariglia, había empezado con un proyecto editorial que se llamó Ático Ediciones, y entonces me dijo que bueno, que ella me lo publicaba, que me cobraba solo el costo de la, de la, ¿cómo es? De la imprenta. Y bueno, y ahí fue que lo publiqué. Pero en general todos los libros han salido así. Es como una escritura como, sí, como muy catártica. Y corrijo poco también, lo cual en realidad me juega en contra porque pienso que de pronto podrían estar mejor las cosas si corrigiera más. Pero es como que para corregir a mí me pasa que me tengo que sentir como en vena también, ¿no? Así como con ganas de escribir. Y cuando me pasa eso, digo, ay, pero en lugar de corregir, mejor escribo cosas nuevas. Entonces, es como que está, de pronto se lo doy a leer a alguna amiga o algún amigo y ahí me ayudan un poco. La que me ayudó con Res fue Paula Simonetti, que me ayudó con el tema de las barras, porque yo con las barras yo no tenía muy claro si estaba cortando, si realmente estaba como cortando bien el tema del ritmo y eso, y Paula me ayudó con eso. Y bueno, está, y ahí salió, ¿no? Pero el tema ese de las barras era por eso, porque yo no quería como cortarlo, los versos como tradicionalmente, como mis otros libros, ¿no? Uno abajo de otro. Quería que fuera como brrr, porque realmente fue así como salió. Y de hecho, eso de que se repiten las palabras es como, para mí es como un gran poema, res, ¿no? No es, no sé, creo que se pueden leer independientes uno de otro, pero me parece que adquiere como más sentido leyéndolo. De hecho, es muy cortito además, ¿no? Son creo que 19 20 poemas. Y leyéndolo como de principio a fin, me parece que ahí como que adquiere más, como más sentido. En general casi todos mis libros son así, ¿no? Como los escribo así, como de un impulso, claro, todos los poemas tienen que ver. Entonces a veces se me hace difícil leer poemas sueltos de los libros porque como que capaz que no tienen mucho sentido si no se viene de antes. Así que la corrección, a veces sí le das una mirada, pero en general quedan como salen. Sí, quedan como salen, sí, me da vergüenza decirlo No, porque qué suerte tienen algunos, vos, qué. no, porque en realidad yo pienso, yo siempre digo, sería un mejor poeta si corrigiera, pero es como que no sé, no me gusta la parte de corregirlos, pero sí, como por lo general los lea, como les decía, los lee alguna amiga o algún amigo antes, ahí, bueno, de pronto me dan alguna sugerencia y ahí retoco un poco. También yo también me pasa que solamente un libro yo lo escribí y lo publiqué, que fue el único libro que yo tuve necesidad de publicar porque me lo quería como sacar de mí, que fue Aquí habita la calma. Pero ese fue el único libro que yo lo escribí y lo publiqué. Por lo general, yo los escribo mucho antes de que se publiquen. Entonces también tienen ese tiempo como de estar un poco guardados y después sí, obviamente, cuando los voy a publicar los vuelvo a leer y ahí veo, si encuentro cosas que realmente me rompen así los ojos, digo, bueno, no, hay que cambiarlo, qué sé yo, pero ahí es el momento en el que corrijo. ¿Quién más?
¿Alguien más por ahí? Dale, Carmencita, activate el micro. Bueno, hola Claudia, un gusto. Hola Carmen. Hola, me gustó muchísimo. Leí más de Res porque busqué y empecé a buscar, me empezó a interesar y seguí leyendo. Y quería hacerte una pregunta. Mira, yo me hice unas anotaciones para no olvidarme. Tú por ahí en alguna entrevista que leí, decís que el poema aparece. Escribo cuando algo dicta. Hay una cosa rara que avisa que es momento de escribir, una ajenidad íntima y cercana. Yo quería preguntarte si vos creés en esos poetas o en esa versión de que o sea, la inspiración es como un soplo misterioso y casi divino, o es algo más racional, Yo o sea, es algo que te viene de golpe como una musicalidad y como eso que algunos desconfían de ella y descreen e incluso lo critican, o no. Sí, yo soy re de modé porque yo creo en la inspiración 100%. Soy muy, muy, muy de modé en eso. Sí, en mí, ¿no? Para mí. Sé que hay otras personas que no, que de pronto abordan la escritura desde otro lugar. Yo creo que es muy particular eso, ¿no? No, no se puede generalizar y decir, ay, la inspiración es lo único o el trabajo más racional. Me parece que eso depende de cada uno. En mi caso, tiene que ver con la inspiración. Es como que yo siento como el la que da el primer violines en la orquesta. Bueno, es como que siento eso y ahí, que no sé bien qué es como algo medio extraño y ahí me pongo a escribir medio como poseída. Y como ya les digo, que a mí me pasa que no que es como si yo estuviera transcribiendo algo, ¿no? Y yo no soy nada mística, yo, o sea, no es que yo piense que hay algo que me dicta, pero cuando escribo es como si hubiera, yo sé que soy yo, que es mi inconsciente, que es yo qué sé, todo mi yo, pero la sensación es como si algo me estuviera dictando y yo voy viendo lo que aparece en la página y realmente no tengo, no tengo idea. Es muy raro que yo escriba un poema a propósito de algo, ¿no? Algunas veces lo he hecho por esas cuestiones de escribir por encargo, ¿no? Que a veces, yo qué sé, he participado en algunas muestras, en algunas cosas, que te mandan una foto o alguna cosa y vos tenés que escribir a partir de eso. Me resulta recontra difícil eso. Y muy pocas veces he dicho, bueno, quiero escribir sobre esto, ¿no? Em, el único libro que fue así fue este que les digo, Aquí habita la calma, que yo quería, hacía mucho tiempo que yo tenía necesidad como de poder poner en la poesía, que no sé si lo logré, pero poner en la poesía lo que había sido mi experiencia de niña en dictadura, ¿no? Es decir, cómo se vivía cuál era la atmósfera que se respiraba cuando yo nací a 6 meses del golpe de Estado y cuando salí de la escuela y entré al liceo, ahí fue cuando volvió la democracia. Entonces toda mi infancia yo la viví en dictadura, con un tío preso, con una tía exiliada, esas cosas que se sabían y no se decían y qué sé yo. Y yo eso sí tenía como muchas ganas de poder llevarlo a la escritura. Y bueno, pero era como la idea general. Después creo que salieron un montón de otras cosas que no tienen mucho que ver con eso en el libro. Pero en mi caso, sí, yo creo en la inspiración. No, no sé si es un soplo divino, creo que no, creo que es una necesidad emocional, de poder poner en palabras algo que está ahí y que a veces no se sabe muy bien, ¿no? Y por supuesto que lo racional está presente también, sería imposible, ¿no? Sino porque bueno, para crear una metáfora o lo que sea, o poner una palabra al lado de la otra, la razón también, ¿no? Eso de solo pura emoción me parece que no funciona mucho.
pero sí tiene que pasar eso, ¿no? Ese golpe inicial, ese sonido inicial que me lleva a la escritura. Muchas veces me pasa también leyendo poesía. A veces cuando un libro me gusta mucho, estoy leyendo poesía y estoy como muy copada con lo que estoy leyendo, ahí me dan ganas de cerrar el libro y ponerme a escribir, ¿no? Esa también es otra de las cosas que, que, que me impulsa muchas veces, que me da como esas ganas de escribir. Ujú. Gracias. Gracias a vos. ¿Quién sigue? Yo aprovecho un paréntesis. Bueno, perdón, dale Miriam, dale Miriam. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Hola, Yo Miriam. te voy a contar que hoy es mi primer día del taller, así Ah, que no estuve en la previa de leer y comentar tu libro, Res. Conozco algunos poemas y bueno, y también de otros, el que a mí más me gusta es El corazón de las ciruelas, ay, sí, yo porque también. tiene determinados temas que me encantan, ¿no? Y mi pregunta ya como que casi está medio contestado. Lo que a mí me llama la atención es que yo he oído decir que tú lees, acabas de decir, ¿no? Que tú lees, que de pronto te inspira una lectura. Y también oí decir que lees mucha filosofía. Entonces, mi pregunta iba por este lado, porque tus libros tienen, para mí, tienen como un hilo conductor, de hecho tienen como un tema, algunos tienen más de un tema. El corazón de las ciruelas, por ejemplo, yo creo que toca más de un tema. Pero eso es lo que me llamaba la atención a mí. Si lo que lees, si lees cosas que están relacionadas entre sí, o si lees diferentes cosas, cómo puedes tener ese hilo conductor. Me Sí, gustó, me gustaron tus libros por eso, porque no me gustan los libros de poemas que tú lees un poema, o sea, no voy a decir que no me gustan, pero se me dificultan. Lees un poema y el siguiente es tan diferente que para poder digerir el primero, tenés que dejarlo allí. No podés leer uno a continuación del otro. Y eso es algo que a mí se me dificulta porque me quedo sin lectura. claro. Tengo que buscar el libro. Y en el caso tuyo, no, no sucede eso. Sí, bueno, un poco por lo que yo les decía hoy, que como yo creo que como la escritura sale así como un chorro, digamos, para decirlo groseramente, y salen como todo una serie de poemas. Es decir, cuando yo me siento a escribir, raras veces, muy raro que escriba un poema, ¿no? Es decir, cuando estoy así para escribir son como que salen muchas cosas, entonces claro, me parece que sí, que necesariamente están como enrabados esos, porque salen todos juntos, es como una, digamos, como en una atmósfera, en una inquietud, en una sensación en la que entro y bueno, y me parece que eso es lo que hace que los poemas vayan enrabándose y lo que hace a la diferencia que pasa con la poesía, ¿no? Puede haber un libro de poesía que tenga esa unidad o poemarios, ¿no? Que es lo que te referías vos recién, que bueno, de pronto, yo qué sé, alguien tiene muchos poemas escritos en diferentes momentos, diferentes épocas, diferentes tonos, diferentes ritmos, qué sé yo, y se juntan todos en un libro, que es súper válido también eso, ¿no? De hecho, hay muchos libros que son así. Claro, trae eso, no tiene como ese hilo narrativo y de pronto pasa eso como decís, lees un poema y cuando pasas al otro que no tiene nada que ver, bueno, todavía te está como resonando el anterior, entonces la lectura quizás se hace como más, necesita como de otros tiempos capaz, ¿no? Yo creo que lo que tienen mis libros es como sí, como un cierto hilo
narrativo de alguna manera, por no sé si está bien dicho así, pero que va como eso, como uniendo un texto con otro y de pronto cosas que aparecen en el primer poema vuelven a aparecer hacia la mitad del libro, ¿no? Es decir, es como una especie de eso, como un todo, ¿no? Em, y bueno, y el corazón de las ciruelas, es el libro que más quiero. Lo quiero mucho ese libro, lo quiero mucho. Sí. No sé si respondí bien tu pregunta. Sí, respondiste. De hecho, ya algunas cosas estaban respondidas, ¿no? Porque, por ejemplo, Res, que tú dijiste, lo leíste, lo escribiste en muy poco tiempo, o sea, era todo lo mismo. Y eso Sí, que acabas de decir me gustó porque yo encuentro también como un parecido a la narración, en algunas cosas, no en la forma, pero en el contenido que se va dando, ¿no? Como sí. que son dramáticos. Sí, bueno, El corazón de las ciruelas también. Ese libro yo lo escribí, ese lo escribí en una semana y fue una semana maravillosa para mí porque ese libro tiene que ver con mi abuela. De hecho, el título, El corazón de las ciruelas, ella me contaba un cuento de unas niñas que comían ciruelas calientes y ahí viene el título. Y en su casa había dos ciruelos, ella había plantado un ciruelo cuando yo nací, bueno, en fin. Este, y ese libro, yo lo quiero mucho por lo que me permitió la escritura de ese libro. Mi abuela se murió, yo tuve una situación familiar por la cual yo no pude volver a entrar a la casa de mi abuela, que había sido mi casa de alguna manera, porque mi abuela yo estaba todo el día con ella porque mis padres trabajaban, vivíamos muy cerquita, entonces mi abuela me iba a buscar a la escuela, pasaba prácticamente todo el tiempo en su casa, ¿no? Y además me recontra malcriaba. Y, y cuando ella se murió y ya se había muerto mi abuelo también, y bueno, y pasó esa situación familiar por la cual yo no podía volver a entrar a esa casa, que para mí sigue siendo una casa que tiene mucho que ver con mi infancia y mi adolescencia. Fue como que yo sentí que podía volver a entrar a la casa de ella, ¿no? Y, 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 y- y mientras estuve escribiendo ese libro, fue rarísimo lo que me pasó, porque fue como, me pasó una experiencia muy extraña con el tiempo. Porque yo estaba recordando, pero la sensación que yo tenía mientras lo escribía no era una sensación de recordar, era de estar ahí de nuevo en ese lugar. Más allá de que yo sabía que estaba en mi casa a la hora que era, que, ¿no? que estaba en otra casa y todo lo demás, y tenía que irme a trabajar, y que toda la realidad que me rodeaba la tenía clarísima, pero sin embargo, mientras estaba escribiendo era como si yo hubiera vuelto otra vez a ese momento, a sentir todos los olores, yo qué sé, el fresco en el verano, todas las cosas de ahí. Y realmente es una de las cosas que más le agradezco a la poesía, que me haya permitido eso, porque fue una experiencia impresionante. Nunca me había pasado y nunca más me volvió a pasar. No fue algo que me lo propuse tampoco, pero se fue dando y para mí fue una experiencia hermosa esa, con el tiempo. Es como si se hubiera roto la linealidad del tiempo, ¿no? Fue una cosa así, impresionante. Muchas gracias, Claudia. No, gracias a ti. Haces una mención ahí a tu biografía, Claudia. En escuela, ¿dónde haces la escuela? Hice la escuela primero en el colegio Clara Jackson, un colegio de monjas, hasta tercer año. Y después se mudó enfrente a mi casa, yo vivía enfrente a Clara y al lado de Clara se mudó el CENI, que era el Centro de Educación Natural e Integral, era un método experimental, digamos, y me cambiaron para el CENI, que no tenía nada que ver con el colegio de monjas, aparte. Como les decía hoy, plena dictadura, ¿no? En el colegio de monjas teníamos que formar fila baldosa por medio, qué sé yo, bueno, y el CENI era todo lo contrario. Cuando yo entré,
había solo hasta, yo entré en cuarto año, había solo hasta cuarto, nosotros después formamos quinto y después se formó sexto, era una escuela chiquitita, no tenía liceo, después al tiempo tuvo liceo con el método de Claudia de Melo, que fue la maestra que creó ese método, qué sé yo, y era una libertad, era un laissez-faire, digamos, o sea, hacíamos cualquier cosa, pero estuvo bárbaro, éramos 11 en la clase. Teníamos muchos compañeros que tenían distintas discapacidades, yo qué sé, bueno, había compañeros en silla de rueda, había compañeros sordomudos, había compañeros que tenían retraso intelectual, qué sé yo, había de todo. Pero fue una experiencia muy buena esa también, porque fue como entrar de pleno en una diversidad que para mí fue importantísima y sigue siendo en mi vida, ¿no? ¿En qué barrio es ese, Claudia? En Brazo Oriental, en Luis Alberto Herrera y Mm, Burgues, mm. ahí vivía yo. Ahí va. ¿Y ahí te vas a hacer el liceo dónde, Claudia? Y ahí ahí en ese momento, cuando yo paso de sexto a primero de liceo, mis padres se separan y me vengo con mi madre a vivir a la casa de mis abuelos, que eran Positos, y, y ahí me toca el Liceo 12 ahí en el Parque de los Aliados, ¿es, no? Ahí en Ricaldoni. Y ahí hice el Liceo 12. Fui al 12, después, como el 12 tenía hasta tercero, era ciclo básico solamente, ahí me mandaron al Santo Domingo, colegio que odié con toda mi alma. eh, y hice como poco en el Santo Domingo porque hice cuarto, que me fue horrible. En un momento del año tenía todas las materias bajas, todas, absolutamente todas. Después levanté las suficientes para no repetir. Y después en quinto empecé a trabajar en un jardín de infantes y me enteré que había un curso de educadora preescolar que podía hacer en el CIEP y entonces le propuse a mi madre que yo quería dejar el liceo, quería hacer ese curso y que después que hiciera ese curso, que eran 2 años, yo le prometía que retomaba el liceo. Y bueno, hice así, lo dejé porque me iba horrible, porque no, porque lo odiaba el Santo Domingo. Además iba becada, entonces las diferencias que se hacía ahí adentro eran realmente espantosas, me sentía horrible. Y bueno, y después retomé el liceo en el 34 el liceo de adultos, a los 19 por ahí, y ahí terminé y entré a Lipa después. Esa fue mi Y trayectoria académica que fue medio ah, desastrosa. fuiste al IPA y hiciste profesorado de literatura. Hice profesora sí, que dudé, ahora que Miriam decía, porque a mí me encanta la filosofía, me encanta, yo leo pila de filosofía, no entiendo nada, pero leo muchísimo porque me encanta, y dudé entre filosofía y literatura, estuve ahí. Y después me fui por la literatura, pero me encanta la filosofía. De hecho, me anoté, después de recibida, me anoté en el IPA, di el examen de ingreso para hacer filosofía y tal. Y después los tiempos, el IPA exige demasiadas horas y tal, no, trabajando era imposible. ¿Y en tu Mm. familia, venís de familia de poetas y escritores? No, no, tuve un bisabuelo anarquista, el abuelo de mi mamá. Él sí escribía, que de hecho yo encontré un día tirada en la casa de mi abuela una caja que tenía todas las escrituras de él. Era no sé, no se sabe muy bien de dónde vino, aparentemente de Italia, pero el apellido que se puso acá es un apellido falso, entonces no se sabe muy bien. Yo creo que sí que era italiano porque lo que él escribe está bien como en cocoliche. Y bueno, y tenía poemas y obras de teatro, él vivía en Carmelo y hacía, escribía en un diario y qué sé yo. Ese es el único antecedente que tengo en la familia de escritura, digamos, que yo no lo conocí a mi bisabuelo. Chicas, metan cuchara ustedes, porque si no yo agarro Sí, no, bajada y... Dale, yo quiero Ceci. hacer un comentario, que como yo también fui al mismo colegio que Claudia, ¿A lo único cuál? que más años, ¿A cuál? mucho más años, todo el liceo, ¿A cuál se fuiste, Cecilia? sobrevivía
que sobrevive a las monjas y se puede ser una gran poeta aún. Esa es la influencia del anarquista. A Clara Jackson de Heber, al mismo Ah, morecho. Clara. Ah, Sí, mirá, fuiste Clara. Vos pero vivías por ahí vos. sí, Yo vivía sí, enfrente, mi padre era el fotógrafo. sí, sí. Yo vivía, no, no sé, nosotros vivíamos más lejos, pero yo vivía por Millán y Rafo, digamos, por ahí. Sí, yo a Clara fui hasta tercer año de escuela. Mi padre era el fotógrafo de Clara Jackson, tenía el estudio fotográfico enfrente. Eh, Tengo varias obras de tu padre, entonces, de esa época. Ay, De debes la tener, clase, pues sí, porque... te sacaban a toda la monjas te sacaban toda la clase ahí, todas juntas. Sí, Che, sí. no, y tenemos una amiga en común porque Ana Paula es, bueno, amiga no, mía no, pero es amiga de mi hermana Inés, que creo que te conoce también. Ah, sí, claro, Inés yo la conocí en el cumpleaños de Ana Paula. Ah, sos Sí, hermana de Inés. sí, Mirá. sí. Y te estuve siguiendo en esto que no sé quién te preguntó por lo de poeta, ¿cómo es que se llama el ciclo? Poeta Poeta soporta poeta. soporta poeta. Porque la seguía Ana Paula ahí y así que vi algo también de lo que hiciste. Ah, ¿fuiste? No, 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 por las Ah, redes, por las redes sí, hay de alguna lejos, de cosa lejos. No, lo sí. que pasa es que yo no vivo en Montevideo, soy del campo en serio. Vive en el ¿De medio del dónde campo. sos? ¿De dónde? Ya Yo sé. vivo, yo vivo en Mariscala Ah, mirá. y soy veterinaria, ahora estoy jubilada, pero soy veterinaria. Así que Ah, con las reses tuyas ahí retomé algunas de mis viejas costumbres. Y sí, y vienes y pero estás ¿estás en el campo ahora? Sí, sí, estoy en el campo. Ay, Sí, qué tengo divino. un pedazo de campo acá y lo trabajo también. Ah, mirá, qué lindo. Sí. Sí, Patricia tenían flores y después ese era como un campo de la familia, después lo vendieron y después Patricia tuvo en San José hasta hace un año que lo vendimos, lo vendió, va. Claro, y cuando leímos Res, yo le comentaba a Fabián, bueno, y a las compañeras acá, que si bien es una mirada, la tuya, una mirada urbana del campo, se ve que alguna influencia, ahora veo quién es, tuviste, porque hay algunos detalles que son de alguien que conoce las tareas del campo al detalle, ¿no? Y bueno, es que estuve 20 años yendo, Claro. y además Patricia, bueno, fue su trabajo toda la vida y además le encanta el campo y yo qué sé, y siempre me habla y me cuenta y me explica, me enseña, ¿no? Allá en el campo me enseñó pila de cosas y la gente que trabajaba allá también. Y hay una poesía allá, es impresionante. Una vez un señor que trabajaba con Patricia, la llama, había una vaca que estaba pariendo o una yegua, no me acuerdo, y la llama Patricia para que fuera a ver que estaba pariendo la vaca, pongamos, y para llamarla le dice, Patricia, vení que te preciso con los ojos. Yo dije, esto es una cosa divina, es un poeta, ¿no? Esa cosa, viste, así de una poesía que sale naturalmente, ¿no? Y yo me acuerdo que yo lo puse en Facebook eso, vení que te preciso con los ojos y puse el nombre de él. Y pila de gente me preguntaba de quién era, que no conocían a ese poeta, ¿no? Y, y a mí me encantó, pero de esas así montones de cosas, de una poesía impresionante. Es muy lindo. A mí realmente yo me quería ir, pero bueno, Patricia no se quiso ir definitivamente al campo y bueno, está, acá estamos. Buenas. te iba a preguntar, Claudia, tu relación con la narrativa, tanto como lectora como como escritora. ¿Escribiste algo en narrativa y qué onda tu relación con la lectura de novelas, cuentos? ¿Cómo? Bueno, sí, me gusta, tengo como etapas también, etapas en que leo mucha novela o cuentos también, más bien novelas, cuando me cuelgo más con novelas que con cuentos, aunque, ay, yo qué sé, Carver, por ejemplo, me encanta, y a Carver vuelvo a cada rato así, leo alguna cosa.
Pero tengo como etapas también. Ahora estoy como en la lectura de ensayos, estoy como enloquecida con los ensayos, me leo todo lo que encuentro así de ensayos. Pero sí, me gusta la narrativa, soy lectora de narrativa. Me gustan igual cierto tipo de narrativa. Yo tengo una tía, la hermana de mi madre, que es muy lectora y siempre me regala libros o me recomienda o me regala para mi cumpleaños y todo, pero me regala los que a ella le gustan, que a ella le gusta como más, digamos, lo que tiene que ver con la anécdota. Y a mí la anécdota en narrativa no es de pronto lo que tanto me cuelga, ¿no? Yo qué sé, me gusta más como cuando hay no sé, como que me descanso más y me quedo más en cómo, en el lenguaje, ¿no? En esa cosa más de la poesía, de alguna manera, en definitiva, ¿no? Me acuerdo, la primera novela así de grande, digamos, que leí fue Solitario Amor de Cristina Peri Rossi. De niña leía mucho a Enid Blyton, que era la escritora que estaba como de moda cuando éramos chicos. Em, y cuando leí Solitario de Amor dije, ay, me encanta este tipo de escritura porque tiene como una poesía bastante... Yo creo que Peri Rossi es más poeta cuando escribe narrativa que cuando escribe poesía. Esa es una opinión mía. Este, y después con la escritura de narrativa no puedo. Me encantaría, pero me pasa una cosa muy particular. Cuando yo escribo un poema, después cuando lo leo, después que lo termino de escribir, lo leo y escucho el poema, digamos, ¿no? Si yo escribo narrativa, porque lo he intentado algunas veces, cuando releo lo que escribí, cuando termino de escribir o cuando estoy escribiendo y voy releyendo, lo que escucho es mi voz, como si fuera como cuando era chica y grababa en cassette y después escuchaba mi voz que me parecía horrible. Me daba como una vergüenza escucharme y con la narrativa me pasa eso, me viene una vergüenza espantosa conmigo misma, porque nadie nunca leyó nada de las pocas cosas que he escrito en narrativa. Entonces no puedo, es como que no puedo superar eso de no logro escuchar el texto, me escucho a mí y ahí se me hace una interferencia con la que no puedo trabajar realmente. Y lo intenté muchas veces hasta que un buen día dije, bueno, basta, ¿para qué voy a intentarlo si evidentemente me resulta medio tortuoso, no me sale, no me nace, ya está. Y ahí no, nunca más hice el intento. ¿Alguien más por ahí, queridas? ¿Algo más que haya quedado por ahí? Cuando salga la mariscala literaria que vamos a hacer, te avisamos, Claudia, y te venís con nosotros, vamos ya para lo de Ceci, y vamos a hacer una mariscala literaria que nos tiene invitados. ¡Divino! Ahí va. Sí, y vamos a hacer vamos a escribir allá en el medio del campo. Estamos organizándolo, ¡Ay, qué a ver lindo! si sale. Carmencita, ibas a hacer Bueno, a una mí me pregunta. pasó una cosa en el campo, que cuando nos fuimos para el campo de San José, me encantaba la casa y nos hicimos en lo que era el galpón, nos hicimos unos escritorios, lo dividimos y nos hicimos como un espacio para cada una, como la habitación propia, ¿no? Y yo dije, ay, todo lo que voy a escribir acá, no escribí un solo poema, porque es como que me sobrecoge la belleza de lo que veo. Yo me sentaba a leer y pasaba un caballo, después pasaba la vaca, después pasaba la gallina, y eso esto es una cosa que decía, no puedo escribir acá, porque ¿qué voy a poner algo que más que esta belleza que no se puede atrapar? Y bueno, me pasó eso, pero yo encantadísima, sí, voy a la Mariscala. Gracias, Claudia. Carmencita, ibas a agregar Y algo. le carneamos un cordero en vivo. A Pa, ver qué escribe. estás jugando con nuestro corazón, Cecilia, ¿eh? Bueno, mirá que en la época que nacen los corderitos, los traían todos alrededor de la casa y yo estaba fascinada con los corderitos, que los veía retosando por ahí. Y había uno que venía y siempre estaba y se ponía al lado mío y qué sé yo, hasta que un día vino el señor que trabajaba allá con un asado y no pude comer, no pude, dije, pues capaz que es este que venía y yo lo acariciaba, no pude, fue muy fuerte. Vos sabés que yo tengo un sobrino, yo tengo un montón de sobrinos, pero uno de mis sobrinos, que siempre venía, ¿no? En las vacaciones, y vienen todavía, ahora son semejantes hombres de grandes, pero este, y por supuesto que se carneaba lanares, ¿no? Para comer y todo, toda la vida comieron.
Y un día, no sé por qué, en general todos lo tomaban con naturalidad cuando veían carnear, ¿no? Un día estábamos carneando un cordero y le digo a Manuel, vení Manuel, vamos a ver. Ah, no sé cómo se puso, cómo lloraba aquel gurí. Y me decía, ¿por qué no lo compran en la carnicería? Claro, Brutal. claro, es que es eso, ¿no? Le digo, es carne, Manuel, es la que come siempre, la que comemos siempre. ¿Y por qué no la compran en la carnicería? Claro, Y tremendo. sí, claro, es como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Es brutal que yo ahí lo pongo en res eso, ¿no? Que en realidad vivimos comiendo carne, yo como carne, porque mucha gente me ha preguntado si soy vegetariana después de leer res. Yo no, yo como carne, pero ver todo el proceso es como, yo Fuerte. qué sé, si no estás así acostumbrado, como que te impacta. A mí me impactó, la primera vez que lo vi me impactó. Después no vi más porque no quise ver más, pero Muy eh. bien, vamos de a poquito llegando a la bajada. Creo que Carmen ibas a decir algo, ibas a preguntar algo. Activate ahí el micro, Voy a Carmencita. preguntar algo. Yo iba a preguntarle a Claudia, tú decís que, o sea, que un poema nace del invierno, los árboles sin hoja, la lluvia, el mar. O sea, que lo que haces al escribir son recortes de la realidad, que es como mirar una fotografía. Yo te pregunto, ¿con qué ojo debe mirar el poeta? Bueno, es difícil porque también creo que eso tiene que ver con eso que decíamos hoy de cómo arriba uno, cada uno, a la escritura, ¿no? En mi caso, yo creo que el ojo más ingenuo y más inocente, pero crítico también, ¿no? Lo cual no es fácil, porque hay que conjugar ahí dos cosas. Pero yo creo que es como un poco como se dice que la filosofía surge del asombro. Yo creo que la poesía también surge del asombro. Después viene toda la reflexión que pueda tener el poema, ¿no? Porque todos los poemas tienen una reflexión, tienen algo que podemos encontrar ahí, ¿no? Si no sería poesía surrealista, digamos, lo que me viene solamente a la cabeza. eh, pero creo que eso, que el asombro para mí es como muy importante. Y el asombro tiene que ver también con lo que a uno le asombra, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que yo veo un fruto en un árbol y para mí es una cosa maravillosa. Yo veo una naranja en un árbol, veo un limonero, es una cosa que me sobrecoge, me parece una cosa impresionante, me parece como increíble. Pero a otro poeta... Eso puede no parecerle increíble y no pasarle nada, pero pasarle algo con otras cosas que ve. Yo creo que es tan que no podemos decir una única cosa, ¿no? Yo creo que es el ojo eso, el ojo que cada uno pueda tener, digamos, ¿no? Me parece que va un poco por ahí. Yo en mi caso creo que es eso, que tiene que ver con el asombro, con lo que te maravilla para bien o te maravilla para mal. A veces también pasa con la poesía que ves cosas que de pronto, que no es que lo haces a propósito, pero como que ves determinados recortes de la realidad que nadie más los ve. Y a veces está buenísimo y a veces no, porque a veces es doloroso, ¿no? Y que ves literal o simbólicamente, ¿no? Porque a veces hay cosas que ves, eh, no porque las tengas ahí adelante, sino porque están adentro de vos y aparecen en el poema y a veces son fuertes también, ¿no? Y otra cosita, y ya me callo. No, Algo que leí allí y dice, el cuerpo aparece también cuando escribo. ¿Qué podés decir de eso? yo dije eso. Sí, dijiste eso. El archivo. El archivo. Eh, y no sé muy Porque bien decís que qué es eso. claro, porque decís que hay cierta incomodidad, como cierta molestia. Entonces, a raíz de eso,
Después decís, el cuerpo también aparece cuando escribo. Bueno, a mí lo que me pasaba mucho, ahora hace tiempo que no me pasa. Pero cuando yo estaba mucho tiempo sin escribir y de golpe como que el cuerpo me avisaba, como que me empezaba a sentir como incómoda, como que había algo que no me resultaba cómodo, que no sabía muy bien lo que era. Y después resultaba que me ponía a escribir y había como un aviso ahí, algo del cuerpo. Yo creo que sí, bueno, lo que pasa que ahora me parece que me acuerdo de dónde es eso, que era algo que tenía que ver con unas preguntas que nos hacían que tenían que ver con la escritura y el cuerpo. Está como muy, como un tema que se habla mucho ahora, el tema del cuerpo, la escritura y todo eso, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente que escribimos con el cuerpo también, desde la incomodidad a veces o desde la comodidad otras, ¿no? Este, Es como un pero desasosiego que sentís que se presenta. puede ser, sí. No había pensado en la palabra desasosiego, pero puede ser que sea así. Es como algo raro, ¿viste? Esas cosas que no, como que no, que cuesta un poco ponerlas en palabras, como eso, como una incomodidad, como que algo no anda bien, ¿viste? Pero que no sabes muy bien qué es O y que de anda golpe, bien, ¿eh? que anda bien, Que anda o que bien, anda sí. bien, viene rumbeando bien. Viene rumbeando bien, sí. Y después Bueno, sale, ¿viste? Después resulta que, era esto, ¿no? Pero ahora hace mucho que no me pasa. Antes me pasaba, cuando era más joven me pasaba todo el tiempo eso. Ahora no me pasa tanto eso como de darme cuenta que estoy incómoda. Pero claro, también como estoy ahora en este periodo de no escribir tanto, será por eso, no sé. Muy bien. bueno, gracias. Dale, Rosario. No, yo justo quería hacer un comentario uniendo un poco lo que decía Claudia, lo que decía Carmen, y un poco sobre el corazón de la ciruela que comentaba Claudia, que como que te sentías adentro de la casa. Entonces, en ese caso me parece que el cuerpo te transportó de alguna manera y fue como una experiencia positiva, ¿no? Porque Sí, sí, totalmente, porque ahí no era solo, por eso está muy bien lo que estás diciendo, porque también me ayudás como a darme cuenta que fue lo que me pasó, porque a mí me cuesta mucho explicar lo que me pasó, porque yo digo, no era eso el recuerdo, y ahora que vos lo decís así, es como que el cuerpo también me hubiera transportado, porque yo volvía como que sentía eso, los olores que había en la casa de mi abuela, la temperatura ambiente, no sé, como todas esas cosas que se perciben a través de lo corporal, ¿no? Entonces ujú. sí, sí, ahí sí, capaz que ahí me ayudás como a darme más cuenta de que fue una experiencia que se salió de la mente, digamos, ¿no? No, o que abarcó más que la Mm. mente, y que por eso yo decía, no, no fue recordar, fue otra cosa. Bueno, creo que fue eso, fue como volver a sentir todas esas cosas. Es que muchas veces la poesía es un proceso de sanación también, ¿no? Interior. ¿Sí? Muchas veces también, siempre, el arte siempre tiene ese lado bueno, como sí, que nos ayuda como a expiar muchas cosas, ¿no? Pero también te puede volver loca a veces, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, esa etapa que tuve de escribir como desaforada, llegó un momento que sentía que no me estaba haciendo bien, que era como demasiado, era como una cosa que no podía parar, no podía parar, no podía parar y no sé, mucho, fue como muy demasiado. Pero sí es verdad que tiene siempre un lado de purgar mucha cosa, ¿no? Y en ese sentido sí, hace bien. Ujú. El arte en general, ¿no? A los que nos gusta escribir, bueno, la escritura, o a mí también, a mí me gusta mucho hacer cosas con las manos, entonces a mí también eso
yo me colgué en pandemia, empecé a hacer como unas bibliotequitas de madera y eso para mí, el proceso de hacer esas bibliotequitas era el mismo que el de escribir un poema. Lo que yo sentía era lo mismo que cuando estaba escribiendo, porque la- las miraba y veía dónde ponía tal cosa y dónde ponía tal otra y qué material utilizaba, no sé, era como eso de la selección y después armar, este, y bueno, y también es una cosa que me gusta mucho hacer, cosas con las manos, ahora estoy bordando y me encanta bordar porque más tiene, bueno, mucho vínculo, obviamente, con la escritura, este... y bueno, y eso me hace bien. Capaz que por eso no estoy escribiendo tanto, porque estoy haciendo esas otras cosas manuales que por ahí saco un poco. Claudia, ¿sugerinos alguna lectura de poetas actuales, uruguayos o latinoamericanos? ¿Sugerinos algún libro o algún nombre así que tenemos que ir a leer? Bueno, creo que tienen que ir a leer a Elena Aníbali, no sé si la conocen, poeta cordobesa, creo que es, sí, es de Córdoba. Elena Aníbal y para mí de las voces así como de ahora, bueno, tiene casi mi edad, no es de las más jóvenes, ¿no? Yo de los más jóvenes mucho no conozco, pero Elena para mí es impresionante. Hay un libro que se llama Curva del Remanso que es brutal. Para mí Elena es tremenda poeta, tremenda poeta. Me gusta muchísimo leerla. Después estoy leyendo bastante a Diana Velesi, que es argentina también. Ahora ando atrás de unos ensayos creo que se publicaron ahora. A mí me gusta mucho leer cuando los poetas hablan de poesía, ¿no? Hay un librito divino que es de una poeta, pero no es poesía, que es La Casa de Polvo de Sumeria de Circe Maya. Son unos ensayitos que son un bocato y cardenale cada uno. Em, Después, bueno, a mí me gusta mucho una poeta que es muy amiga mía, que se llama Silvia Guerra, que le dieron el Bartolomé el año pasado. Silvia, para mí, me encanta la poesía de Silvia Guerra, que también me parece que es como súper recomendable para leer. Em, ¿Quién más? Estoy pensando Ahora estoy leyendo un libro de Ana Laura Lizardi, que también es una poeta uruguaya que vive en Maldonado, que me trajo su último libro que se llama Cómo quitarle el anzuelo del ojo a un pez sin romperle la mirada. Me parece un gran libro, me está gustando pila. Y después, bueno, después hay una poeta que a mí me gusta muchísimo, que se llama Mary Oliver, que es una poeta norteamericana que murió no hace mucho. Esa Mary Oliver es como así, me encanta. Después me gusta mucho Wisława Szymborska, todas mujeres nombro. Wisława Szymborska, poeta polaca, que me encanta también la poesía de Wisława, allá yéndome un poco de acá. Em, y bueno, no sé, medio por ahí. Buena lista porque ahora nos quedamos con una linda listita para ponernos a leer Pero algunas. Elena es, yo no sé si, acá me parece que no se consiguen los libros de Elena, pero, pero no sé, de pronto es como accesible también, o yo no sé si querés te puedo hacer el contacto con ella, yo estuve con ella hace poco en Salta. Em, y, y no sé, capaz que te puede mandar algo por PDF o yo te puedo prestar los libros. Yo los tengo casi todos los de ella. A mí realmente me encanta, me parece que vale la pena Ah, nos leerlo. encanta, sí, sí. Después yo te escribo y capaz que nos pasás el contacto porque si ella nos manda algo digital o alguna selección que la podamos leer, así después capaz que hasta le podemos invitar para conversar un Sí, rato. claro, Para sí, conversar sí, un es rato. una tipa divina, además es una crack. Sí. Claudia, nosotros te agradecemos la gentileza, que te hayas tomado el tiempo, la simpatía, la generosidad para compartir con nosotros parte de tu proceso. Nosotros celebramos tu
tu escritura, nosotros te leímos, te estudiamos, algunos de nosotros te seguimos y te admiramos como escritora, así que para nosotros es una alegría, Claudia, que te hayas venido a conversar con nosotros. No, yo encantadísima, realmente me puso muy contenta la invitación. Aparte vos, Fabi, como te decía, siempre me tenés en cuenta, ¿no? Sos, uno de los pocos poetas que siempre tiene en cuenta a poetas de su, bueno, no de su generación, porque yo soy más grande que vos, pero digamos que están escribiendo así. Y me encantó conocerlas y las preguntas y me encantan los encuentros, así que cuando quieran, nos reunimos de nuevo. Me espero la Mariscala con, con muchas ganas. Y no, no, divinas. La verdad que les agradezco muchísimo que me hayan leído, que todas las preguntas que hicieron, que también me hacen pensar mucho a mí. Eso está buenísimo también, porque estos encuentros tienen eso, ¿no? Que después te quedás como pensando un montón de cosas también esto de no sé, yo siempre pienso que nadie me lee, entonces encontrarme con gente que me lee es como raro también, así que nada, yo encantadísima, encantadísima. Gracias, Muchísimas Claudia. gracias, Claudia. Para Gracias. algunos de Muy generosa. nosotros, Gracias. sos una de las voces de nuestra poesía contemporánea más consolidadas y para algunos de nosotros que nos dedicamos a la enseñanza de la literatura y coordinar espacio, es nuestra militancia, ¿viste? Los lectores tienen que conocerte, tienen que leerte y bueno, quedamos a la espera entonces nos vamos a ver allá en Mariscala con Cecilia, pero quedamos a la espera de esas nuevas publicaciones porque además tenés material en pila por ahí. Sí, tengo, bueno, vamos a ver qué Dale. sale. Bueno, esperemos que pronto te venga otro ataque y empieces a escribir. Esperemos, sí, yo lo estoy esperando, porque ya sé Por otro ataque bastante que más. han. Arriba. Beso Muchas Bueno, grande, gracias, Claudia. Claudia. Bueno, beso grande, Chau. muchísimas Gracias, gracias. chao, Que pasen gracias. buen Gracias a fin. ti, gracias. Chau, chau.